Hola, soy Alex. Ya hemos fabricado aquí lo que es la mesa de router para poderlo trabajar en forma invertida. También fabriqué lo que es un mueble auxiliar para poder tener a nivel esa mesa y poder trabajar con menos riesgos. Pero también es muy importante lo que son las guías, porque habrás observado que en algunos videos trabajé como guía una simple tablita, la cual puede ser riesgosa y mucho más para personas que inician dentro de lo que es este hermoso oficio. El día de hoy vamos a ver un par de guías que sé que te van a ayudar y van a disminuir mucho tus riesgos. Sigue el video hasta el final. Para poder hacer nuestras guías, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la medida de la cubierta de nuestra mesa. En mi caso, yo tengo una cubierta de 1 metro de largo por 40 centímetros de ancho, por lo cual haré 2 guías tope sobre estas medidas y la guía principal sobre 1 metro. De los materiales que voy a necesitar para lo que son mis guías tope, utilizaré lo que es aluminio en tubular, el cual mide exactamente 2 pulgadas o 5 centímetros por 1 pulgada o 25 milímetros. Así será por el largo y por el ancho de la cubierta de mi mesa. También utilizaré lo que es madera sólida, exactamente por los mismos largos que el aluminio, pero con un ancho de 67 milímetros por 20 milímetros. Esto tomando en cuenta la guía de empuje que ya habíamos hecho en videos pasados, ya que la podemos llegar a utilizar también en el router. Para hacer las perforaciones de lo que es nuestra guía tope, lo primero que voy a hacer es marcar en el aluminio donde van a ir las perforaciones. Voy a utilizar una prensa para unir tanto lo que es la madera como el aluminio, tomando en cuenta que la línea de abajo tiene que quedar 100% pareja. Perforaré con una broca unas milésimas más ancha que el tornillo para madera que voy a utilizar. Una vez que tengo ya hechas las perforaciones en mi madera, lo que voy a hacer es hacer una perforación del tamaño de lo que es la cabeza, unas milésimas más grande, pero solamente por 1 centímetro de profundidad para que éstas se oculten dentro de la misma madera. Y una vez que he terminado de hacer las perforaciones, prenso ambas maderas contra el aluminio y observo que todo esto quede bien alineado en la base. Ahora sí, ya puedo meter el tornillo hasta agarrar la otra madera y ya quedará prensada por completo la guía. Y compruebo que mi guía de empuje pueda correr sobre la guía tope en perfectas condiciones. Y observaste qué sencillo es hacer este tipo de guías. Ahora vamos a fabricar la guía principal utilizando estas como auxiliares para que veas cómo pueden llegar a ayudarte a desempeñar tu trabajo. Sigamos viendo el video. Y antes de hablar de lo que son los materiales de nuestra guía principal, hay que tomar 2 factores en cuenta. El primero es el tamaño de la mesa, que ya lo tenemos, y el segundo es el tamaño de las fresas, tanto en ancho como en largo. En catálogo, la fresa más grande que encontré es de 3 pulgadas y 1/4, que vienen representando 8 centímetros con 3 milímetros. Entonces la abertura que le daré será entre 9 y 10 centímetros. Y en cuestión de lo que es largo, viene a 2 pulgadas y media con todo y valero, que vienen representando 6 centímetros con 3 milímetros. Y aquí yo estaría trabajando entre 8 y 9 centímetros para que la fresa pueda trabajar con amplitud. Y ahora sí, hablemos sobre lo que son los materiales para nuestra guía principal, que será otra tira de aluminio en tubular, exactamente igual a la que usamos en lo que son las guías tope. Para lo que es la base de la guía, utilizaré un multiply de 18 milímetros por 10 centímetros de ancho. Para lo que es el frente de la guía, voy a utilizar el mismo grosor de multiply, pero el ancho será de 8 centímetros y la espalda será de 7 centímetros. Adicionalmente, corté otro de 8 centímetros, pero este será recortado en pedazos según vayamos laborando nuestra guía. También utilizaré lo que son madera sólida
En este caso, la medida sería de 50 centímetros, que viene siendo exactamente lo que es la mitad de mi guía, por un ancho de 9 centímetros y un grosor, en este caso, de 21 milímetros. El grosor puede ser menor, no es necesario que sea exacto. Lo más importante es que estén bien pulidas para que al trabajar con el router, la madera que estemos trabajando no se atore con estas. Y finalmente voy a poner este tipo de corte de aluminio a lo largo de lo que es la guía. Si tú lo observas, tiene una especie de T en la cual puedo yo meter un tornillo para poder apretar una tuerca y una guía tope. Este lo encontré como cerco sencillo. El valor de este fue alrededor de los $6 por un tramo de 6 metros. En lo que es la base de mi guía hice el dibujo del recuadro que recortaré para que la navaja esté en esta posición, así como rebajaré 8 milímetros toda el área y estas partes de aquí para poderla ensamblar exactamente en el mismo grosor de las maderas que irán unidas. En la que es el frente también dibujé lo que será el recorte para que pueda estar la navaja adentro de lo que es la guía. Para poder lograr lo que son las ranuras centrales, lo que voy a hacer es rayar por la parte lateral en donde están exactamente las ranuras y voy a posicionar la madera sobre lo que es el filo de la navaja sobre la línea. Aquí voy a utilizar lo que es la guía de ángulos y también voy a utilizar lo que es mi guía tope que acabamos de fabricar para poder estabilizar lo que es el corte. En el frente de la guía voy a hacer unos recortes en cada lado tipo ojal para poder introducir este tipo de tornillo que es de 1/4 de grosor o bien 6.4 milímetros. Adicionalmente yo le pegué una tuerca mariposa con pegamento epóxico. También ocuparemos una tuerca de este tipo exactamente para la misma medida del tornillo, pero que se pueda incrustar dentro de lo que es la madera para poder trabajar lo que es este tornillo. Y aquí alineo lo que son mis dos tablas sólidas exactamente en el centro de esta y a la orilla superior que quede bien pareja. Una vez que ya han quedado bien alineados, solamente marcaré las orillas de cada perforación de lo que es el centro hacia afuera. Una vez habiéndolas marcado, entonces sabré exactamente dónde debo perforar. Y tenemos que fabricar lo que son las paredes que unirán la parte de frente y la parte trasera de nuestra guía. La parte delantera dijimos que tenía 8 centímetros y ya tengo aquí la línea, pero la parte trasera tiene 7 centímetros, por lo cual habrá que retirar 1 centímetro. Este lo marco aquí y lo que voy a utilizar es una escuadra falsa deslizante. Acomodo en el centímetro y lo acomodo en los 8 centímetros de la punta y así marco yo lo que es la línea. Y esta es la línea que tenemos que recortar. Para saber a cuántos grados tengo que posicionar mi sierra, utilizaré lo que es el goniómetro. Y en esta parte me está diciendo exactamente que ocupará 7 grados la sierra. Aquí yo ya tengo graduada mi sierra a 7 grados. Y pongo la madera en línea para poder hacer el recorte. Y quedó en forma exacta. Y una vez que comprobamos que todos nuestros recortes quedaron perfectamente,
Entonces procedemos a lo que es el pegado. Lo primero que voy a pegar es la parte del frente contra lo que es el piso de la guía, porque aquí debe de haber un ángulo recto perfecto para evitar que en el momento de hacer los cortes pueda llegar a haber un error. Y en lo que seca nuestra guía vamos a hacer un sistema de aspiración en esta parte de aquí. Calibraré la sierra exactamente a los mismos 7 grados que les dimos a las paredes de unión. Aquí en el tubular de aluminio que va a ir unido a lo que es la guía, le hice perforaciones del grosor del tornillo que voy a utilizar, y por ese lado hice unas perforaciones mucho más grandes para poder visualizar en el momento de poner el tornillo. Voy a poner lo que es mi escuadra para poder poner el aluminio en perfectas condiciones recto. Una vez escuadrado mi tubular, lo prenso a lo que es la mesa, y la guía la prenso directamente contra lo que es el aluminio para poderlos atornillar. Una cosa que observé es que cada vez que quiera yo poner mi guía, lo más probable es que pueda llegar a dejarla descuadrada, echando a perder mi trabajo. Lo que voy a hacer es aprovechar las ranuras que tengo sobre lo que es mi mesa de router, y voy a poner un par de guías en la parte de abajo, un par de listones, en esta forma pegándolos a la guía, y cada vez que quiera utilizarla agarrará el ángulo recto en forma automática. Y solamente quedaría ver para qué va a servir este corte de aluminio, así como un tope que enseguida vamos a hacer. Pero quiero aprovechar este momento para poderles mostrar a ustedes la placa de 100,000 suscriptores. Mi canal es tu canal. Esta placa pertenece a toda la comunidad, a todas aquellas personas que me han apoyado. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda: planea tu trabajo y trabaja tu plan. Y no dejes de ver en este momento cómo vamos a utilizar esta barra de aluminio y cómo funciona la guía. Y aquí podemos observar cómo nuestra guía es lo suficientemente alta para poder meter incluso navajas un poco más altas que esta. También podemos observar que podemos cerrar nuestras paredes para, en el momento de trabajar, no arriesgar nuestras manos en el momento en que estemos laborando.
También podrás observar que el ancho es bastante amplio para nuestras navajas e incluso navajas mucho más grandes que esta. Otra ventaja que tengo es que si necesito cambiar mis acrílicos puedo hacerlo sin tener que desmontar todo el equipo, ya que tiene la suficiente amplitud. Y ahora probemos la eficiencia del tope de nuestra guía.